en Estados Unidos, David Clark de la Universidad de Londres y antes de Oxford, que hizo todo un proyecto de hacer estas técnicas accesibles para millones de gente en el Reino Unido, preparando gente, dar terapia cognitivo-conductual de baja intensidad por todo el reino. Nosotros también somos muy amigos de Daniel Minty, que va a visitarnos en agosto, que es el autor del libro Reclaiming Life After Trauma. Él usa las técnicas de terapia cognitiva conductual TEAM con sus métodos de mindfulness y yoga para ayudar a gente que pasó trauma, inclusive war veterans, gente que estuvo en guerras y toda clase de abuso. Y son técnicas muy, muy efectivas que él compartió con nosotros. Un momento, un segundo. Mi formación, tengo un doctorado en educación, maestría en counseling y mucha formación psicoterapéutica. En mi caso, siempre era empático y lograba escuchar, pero cuando llegas al punto de que querés ayudar al paciente de una manera que en realidad cambia su vida, estaba buscando algo que desde que encontré la terapia cognitivo-conductual en general, que me capacité antes, y después el sistema de David, me emocioné mucho porque de repente tengo herramientas poderosísimas para ayudar a gente de salir de entornos de depresión, ansiedad, hábitos, enojo, relaciones, dependencia a sustancias, etcétera, etcétera. Bueno, el CBT o el TCC, hoy ahí dice SC, pero creo que tiene que ser TCC. Hay un evento que causa algo. El evento es, alguien no me sonrió en la mañana, entonces la creencia es que me odia, entonces las consecuencias es que lo empiezo a odiar de vuelta, o voy a escribirle una carta por correo electrónico, decirle que pésimo es él, o puede ser que lo veo no sonreír y me preocupo, ¿qué le pasó? Parece que algo lo está ocupando y la consecuencia puede ser totalmente diferente. Estás bien, necesitas mi apoyo, necesitas mi ayuda, etc. Entonces, Albert Ellis lo hace un poco más elaborado. Hay algún evento y hay una creencia sobre el evento, él no me sonrió, hay consecuencias emocionales. Podemos discutir, podemos cuestionar esas creencias y poner, como hice antes, una creencia diferente que puede ser mucho más racional y muchas veces está basada que en realidad nunca sabemos por qué la gente hace cosas, y tener un pensamiento más efectivo que reemplace el pensamiento no racional. Entonces, las creencias producen patrones de pensamiento. Los patrones de pensamiento producen emociones, la conducta es guiada por esas emociones. Entonces, si decido que todos me odian y tengo que odiar de vuelta, por supuesto que nuestro entorno va a responder no queriéndome mucho, y eso va a nada más reforzar mis creencias y mi comportamiento que está basado con esa creencia errónea. Y también nos fijamos muchos en Team CBT en emociones sanas y no sanas. Hay alguien que, de los que están escuchando, no sé si ustedes pueden en la biblioteca apagar los micrófonos de la gente que está participando acá de afuera, porque algunos no pusieron su micrófono en mute. Hay un símbolo en la izquierda que hay que tacharlo, que es tu micrófono, y después cuando la gente quiera platicar, por favor abrirlo. Porque el ruido acá está todo silencio. Alguien dejó su micrófono en el público abierto. Pues ansiedad es una emoción que no nos ayuda mucho. Miedo es diferente, es natural. Tristeza versus depresión. Remordimiento versus vergüenza crónica. Hay emociones no sanas que surgen de creencias y que son irracionales, percepciones. Y hay pensamientos negativos en Team CBT que sabemos tratar muy bien porque todos los seres humanos de vez en cuando dicen esto es horrible, esta persona es un animal, no valgo mucho, no debería haber pasado esto. Y todos estos pensamientos negativos son automáticos,
son irracionales y están descadenados por eventos que salen de afuera y sabemos trabajar con ellos muy bien. ¿Cuál es la gran adición de Team CBT de David Burns al mundo? Pues cuando Beck le dio las técnicas de cambiar el pensamiento, él modestamente empezó a trabajar con gente y vio un cambio muy, muy profundo en la manera que la gente se comportaba porque cambiaba su pensamiento. Pero había muchos clientes, pacientes, que no había ningún cambio y él se pensaba, ¿por qué esto está pasando? Y con el grupo de Stanford, él entendió que falta algo para crear motivación en el grupo de los pacientes que no jala tanto esta técnica. Y él creó un sistema que es TEAM, testing, probar, empatía, dar empatía, crear la agenda setting y métodos, usar 50 o más métodos muy efectivos que tenemos para cambiar el pensamiento de la gente. Y todas las sesiones de Team CBT empiezan y terminan con un cuestionario en el cual checamos qué deprimido estás, si tenés pensamientos de suicidio, si tenés ansiedad, enojo y también sentimientos positivos hacia la vida. ¿Y por qué hacemos esto? Porque cuando vas al médico con un dolor de garganta, siempre checas si es virus o si es otra cosa. Y también en Team CBT nos damos cuenta que nosotros los terapeutas en todo el mundo somos bastante narcisistas en pensar que sabemos qué está pasando. Entonces, fuera de diagnosticar en el intake y todas esas cosas que sabemos hacer, en cada sesión lleva 20 segundos. La columna de la izquierda se hace al principio y la columna de la derecha se hace después de la sesión. Y si tienes una oficina, se lo puedes llevar a casa, mandárselo por WhatsApp, pero es muy, muy importante. David hizo un experimento increíble. Le preguntó a psiquiatras y psicólogos, ¿cómo fue la sesión? Dijeron, fue así, fue así. Después él le preguntó a los pacientes, ¿cómo fue la sesión? Dijeron, fue así, fue así. Y la correlación entre lo que el paciente dijo y entre lo que el terapeuta dijo fue cero. Somos muy narcisistas en pensar que sabemos lo que está pasando en la sesión con nuestros pacientes. Acá están las otras preguntas que preguntamos, acá están los sentimientos positivos de la vida, cómo está antes, cómo está después. Y sí queremos ver una mejora en la sesión porque nosotros nos sentimos responsables con el paciente, pero también queremos ver una escala de mejora en el trabajo conjunto. Hay otro formato que damos al final de la sesión, lleva 20 segundos de llenar, en el cual checamos nuestra empatía terapéutica. Si fui cálido, si te entendí, si pudiste ser honestos en tu respuesta, si las técnicas te ayudaron, para evaluarnos como terapeutas. Otra vez, muchas veces como terapeutas salimos con una sensación, esta fue la mejor terapia de mi vida, y el paciente pensó, y David hizo research en eso, de que esta terapia no sirvió tanto, y lo mismo, a veces pensamos de que la terapia no fue tan buena y el paciente, por alguna razón que no entendemos, sale con una sensación de que fue la mejor. Y cuando analizamos nuestra empatía con cuestionarios, vemos que muchas veces no nos dan la calificación más alta como ser empáticos. Y eso se puede mejorar, y en la capacitación de Team CBT trabajamos en el E. Mucho énfasis en la empatía y trabajamos en mejorar nuestra empatía. Eso mejora nuestras relaciones personales con gente en nuestro mundo, en nuestro entorno, y también mejora nuestra relación con nuestros pacientes. El desarme, por ejemplo, hacemos muchos ejercicios. ¿Qué pasa si el paciente no está contento? Si el paciente te dice, Yehuda, esta terapia no me sirve para nada, estoy desperdiciando mi tiempo y mi dinero. Muchos psicólogos podrían decir, puedo ver por qué te sentís así, que es algo súper, él se va a sentir
resentido y enojado y que estás en la defensiva, en vez de dar una respuesta como, Juan, tenés absolutamente la razón. Siento muy, muy incómodo escucharlo, pero esta terapia no te está ayudando y estás desperdiciando tu tiempo y tu dinero. ¿Por qué dije eso? Porque eso es el desarme. El momento, y eso es un momento como espiritual budista, que en realidad existe en todas las tradiciones espirituales, el momento que aceptas el ataque y el ego se muere, el atacante ya no cree en el ataque y le puede dar sentimientos, empatía a sus sentimientos y pensamientos y decirle, Juan, estás enojado conmigo, es un desperdicio de tiempo y de dinero y seguramente te sentís sin esperanza porque tu terapeuta no te puede ayudar. ¿Quién te va a ayudar? Y entonces puedo decir lo que yo siento y me siento muy triste que te sentís así, pero y te admiro, esto es una afirmación, de que tenés toda la honestidad y valentía de decirme eso. Y veo esto como una oportunidad de la vida, Juan, porque siempre me dijiste en la terapia que la gente no es honesta una con la otra. Y quisiera para ti este momento en el cual me decís algo difícil y honesto y estamos acá en este espacio mutuo. ¿Me podés decir más sobre esto? Y ahí le di la investigación. Entonces, este es un ejemplo cómo usar el momento más difícil como un momento de breakthrough de la cercanía entre el terapeuta y el paciente. Y trabajamos mucho, mucho, mucho en eso. Voy a hablar al final, voy a romper un poco la estructura. Ahora tendría que hablar de cómo crear la agenda, pero lo voy a dar al final porque eso es lo más especial que hacemos. Pero cuando ya llegamos al momento de que el paciente quiere ayuda, siempre llegamos a un momento en el cual identificamos las distorsiones cognitivas. Si llegué tarde a un encuentro muy importante, y eso creo que le pasó a todos los que escuchan o algo parecido, nos pasa algo no deseado en la vida, tenemos un pensamiento automático, nunca hago nada bien, todo me menospreciarán, y hay una distorsión cognitiva y de sobregeneralización y de lectura mental y de pensamiento todo o nada o error de adivino. Pero le ayudamos al paciente usando muchas técnicas diferentes, buscar una respuesta racional como tonterías. Hago muchas cosas bien, o que eso es autodefensa, pero otra técnica es acepto radical, incondicional, decir, sí, a veces hago errores, pero en eso soy igual a cualquier otro ser humano con fallas que existen en este planeta. Todos me menospreciarán, a alguien le puede molestar que llegue tarde, pero no es el fin del mundo. Tal vez la reunión ni siquiera empezará a tiempo. Eso pasa a veces que estamos manejando. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y muchas veces llegamos y no pasa nada. O que pues, ya se fue el avión. Hay otros vuelos, que lástima por el dinero, pero hay otras cosas que hacer. Y por supuesto, llegó tarde, eso muestra lo idiota que soy y la distorsión es el etiquetaje porque yo me defino como un idiota. Es como una esposa que me dijo, su esposo es un animal, entonces le digo, digamos que tengo un video que estoy mirando a tu esposo y ese video se lo muestra a otra persona, ¿qué va a ver? Un hombre. Y bueno, eso suena tan fácil, tan tonto, pero no, eso de que usamos palabras que no son loaded con el contenido de etiquetaje ya ayuda. Es un hombre con el cual tengo algunas discusiones y disagreements y podría mejorar mi comunicación con él. Entonces, vamos, no soy un idiota, o sí, a veces soy idiota, o a veces hago errores como cualquier otro ser humano en este planeta. Ok, y lo mismo en muchos, muchos pensamientos que la gente tiene, no valgo nada, voy a fracasar, que eso es tener una bola de cristal y crear un presagio. En general,
Todos estos métodos encontramos que son poderosísimos y cambian la vida de la gente, a veces en unas semanas, comparado a muchos años de terapia que tiene valor de explorar lo que pasó en el pasado, y nosotros usamos más el pasado nada más para entender el contexto de emociones escondidas que causan, digamos, un ataque de pánico o qué sé yo, pero usamos técnicas mucho más directas. Por ejemplo, con ansiedad no conocemos cómo se trabaja en ansiedad sin exposición. En depresión no sabemos cómo se trabaja en depresión sin darle deberes a alguien a hacer actividades. No esperar que estés motivado, primero hacerlo para crear la motivación. Tenemos muchos sistemas paradójicos. En general, nos es muy importante establecer la agenda. Nunca ofrecemos ayuda. Es como alguien va al médico, tenés que dejar de fumar, te vas a morir, y eso causa mucha resistencia. Entonces, cuando alguien nos cuenta su historia de vida y el problema que quiere, damos mucha empatía hasta que llegamos al punto de dar una invitación. Y la invitación en general es: me contaste sobre tu tío que estás muy enojado y últimamente estás consumiendo mucha mota, alcohol, cocaína, lo que sea. Hay acá dos temas muy fuertes. ¿Quisieras que tratemos este enojo o quisieras que tratemos el tema de las sustancias? O quizás hay otra cosa que quieras platicar. Si el paciente elige uno de ellos, vamos con la invitación. Si no, seguimos con la empatía. Y no ofrecemos ayuda hasta que él dice, pues sí, quiero trabajar con el tema, voy a ir, cada tema tiene su manera de trabajar, pero digamos voy a ir a un tema de ansiedad. Quiero trabajar sobre mi miedo de elevadores. Entonces, pido especificidad, quiero entender cuál es la última vez que sentiste el terror por bajar el elevador. O si es en relaciones, ¿cuál es la última vez que estuviste muy enojado con tu esposo? O si es ansiedad social, ¿cuál es la última vez que pensaste, no puedo hablar en público porque todos se van a reír de mí? Y entonces muchas veces el paciente dice, ¿por qué me preguntas algo tan específico? Le digo, si logramos trabajar con ese momento específico, él tiene el mismo ADN de todos los momentos de tu enojo, ansiedad o depresión en tu vida, y vas a ver que si logramos con él, va a derrumbar los otros momentos en tu vida. Entonces, digamos que eligió un momento específico, tenemos un formato que nos ayuda a ver los sentimientos y las distorsiones cognitivas. Y cuando alguien dice, tiene un pensamiento como, soy un tonto, y quiere deshacerse de ese pensamiento o que no valgo nada, antes analizo con él todo lo magnífico que hay en ese pensamiento negativo. Y al principio dice, ¿qué puede haber positivo en que no valgo mucho? Ah, pero quiere decir que tú valoras mucho logro y entonces cuando pensás no valgo mucho, te empuja a hacer más cosas para lograr. Entonces, ¿logro te importa mucho? Ah, sí, ok. Y empieza a encontrar toda clase de razones que ese pensamiento en realidad lo defiende. Y ese pensamiento está conectado a valores muy importantes y fuertes en su vida. El uso de la heroína está conectado con yo necesito paz. Ah, valoras mucho la paz, ¿no? Entonces, anótalo. Y cuando alguien analiza ese pensamiento y analizamos cómo tiene todas estas ganancias secundarias o directas o están conectados con grandes valores, le digo al paciente, dado que este pensamiento te está sirviendo tanto y protegiendo, ¿por qué quisieras que te lo saque? Y ese es el momento en el que el paciente empieza en la ambivalencia, la parte regresiva y la parte más proactiva, positiva, es cuando él empieza a defender el cambio y él tiene que luchar por el cambio. En ese momento es cuando le empiezo a ayudar. Entonces, siempre empieza con el botón mágico. Si acá hubiese un botón mágico y te podría sacar todos estos pensamientos, ¿lo apretarías? Muchas veces dicen sí. Entonces, checamos.
todos los beneficios de estos pensamientos negativos. Y la pregunta pivote es, dado que te ayuda tanto, ¿para qué quisieras que te lo cambie? Y entonces él entiende que muchas veces un poco de ansiedad está buena, como por un examen, un poco de ansiedad está bien, una ansiedad que te paraliza, no está bien. Entonces tenemos el volumen que le ayuda a bajar la intensidad de esos pensamientos, esos pensamientos que están conectados con la ansiedad, que están conectados con la depresión, etcétera, etcétera. Hablé muy rápido para dar un poco de idea de lo que está pasando. Por ejemplo, en relaciones siempre está el tema de si alguien quiere mejorar la relación con una persona, primero en realidad checo si quiere cortar, mantener el status quo o mejorar. Y cuando alguien decide mejorar es cuando podemos trabajar mucho en el uso de los 5 secretos en la relación y decir que es muy injusto también porque tú vas a hacer todo el trabajo porque la otra persona no está aquí. En sustancias y alcohol y drogas y hábitos buscamos las distorsiones positivas que existen en el uso y las muchas razones y usamos simulaciones como el diablo que te trae la seducción de hacerlo y cómo discutir con esos pensamientos internos de que va a ser la última vez y que pues merezco esto porque tuve un día muy pesado y un traguito o un shot o lo que sea me va a ayudar mucho. Pero eso son más o menos las direcciones. Es muy evidence-based, muchas investigaciones hicimos sobre terapia cognitiva conductual en general que muestran que causan cambios para long range, para años de pensamientos destructivos y creencias contraproductivas. Creencias contraproductivas como tengo que lograr en todo para valer algo. Entonces sos rehén que tenés logros y no vales mucho. O todos me tienen que querer. Bueno, en la vida hay gente que no te va a querer y podés seguir siendo feliz. Todo me va a salir mal, etcétera, etcétera. Hacemos mucho análisis de esos patrones de pensamientos internos que tenemos. En la universidad capacitamos gente para ser terapeutas de Team CBT, hacemos una capacitación de 32 encuentros de 3 horas y la certificación es del Feeling Good Institute de California, liderado por el doctor Maur Katz de Stanford y un equipo muy bueno. Tenemos ya entrenadores de nivel 3 que me ayudan acá en México y espero que hayan más en el futuro. Y espero que no haga error acá de abrir para discusión y escuchar si hay preguntas. Un momento. A ver. Creo que si alguien quiere, voy a fijarme en el chat si tienen preguntas y quisiera escuchar las preguntas de la gente. A ver qué hay en el chat. Verónica no nos escucha, creo que no podía escuchar. Enrique para todos, shalom. Bueno, entonces estaría muy contento si hay preguntas. Pero si alguien quiere preguntar, por favor, abrir su micrófono y hablar, si no, no los vamos a poder escuchar. Si alguien tiene una pregunta, escribir en el chat para que podamos abrir su micrófono si él no logra o ella no logra abrirlo solo.
Enrique está preguntando, ¿qué recomienda para obtener lo magnífico del pensamiento negativo? Excelente. Bueno, si un paciente, no sé, Enrique, si lo preguntas de la perspectiva, cómo pensaría un paciente o cómo el terapeuta lo manejaría. Entiendo que parece que las preguntas tienen que llegar por chat, que no los voy a poder escuchar, entonces voy a responder de esa manera. Si un paciente te dice, no quiero, el jefe quiere que vaya a la fiesta de Navidad en la empresa y yo tengo terror porque todos van a pensar que soy un idiota. ¿Y por qué van a pensar que soy un idiota? Porque todos son más inteligentes que yo y tienen cosas mucho más interesantes de decir. Y sabes qué, en general me gusta quedar en casa, ver Netflix y mejor así, porque si yo hablo, todos van a entender que en realidad no soy tan inteligente. Entonces, le doy empatía, 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 hasta que él decide o ella decide que, ¿sabes qué? No está funcionando porque nunca llego a funciones y no, también cambio yo de trabajo porque estoy seguro que en la entrevista van a pensar que no soy inteligente, etcétera, etcétera. Entonces puede pedirme, quiero que me des herramientas para sacarme esto que yo lo conceptualicé como ansiedad social. Entonces, ella o él escribe pensamientos como todos se van a reír de mí, todos son tan inteligentes, no valgo mucho, soy un idiota, etcétera, etcétera. Y puedo agarrar un pensamiento o una lista de pensamientos relacionados y ver cómo te protegen, cómo te protege ese pensamiento. Y entonces él puede llegar a la conclusión, claro, ese pensamiento me hace quedar en casa para protegerme. Y de hecho me gusta mi soledad y ver Netflix y mi privacidad. Ah, privacidad es importante para ti, anótalo. Ok, y eso que pienso que soy tonto quiere decir que valoro la inteligencia, valoro mi imagen, y si me hago exposición, esa imagen se va a derrumbar y quiero proteger mi imagen. Ah, proteger tu imagen es importante, escribilo. Y cuando hay una toda lista así que está conectada con sus valores muy importantes y también con su defensa, que se defiende, le digo, ¿por qué te voy a quitar esto? Y entonces él dice, no, tengo que salir de esto porque está arruinando mi vida, está influenciando la manera en la cual yo me comunico con el mundo y quiero cambiar eso. Y si él me convence, por ejemplo, puedo darle una lista de beneficios de quedarse con el pensamiento, beneficios de cambiar este pensamiento y comportamiento. Y si él me dice 80 y 20, entiendo que tengo con qué trabajar. Y ahí es cuando le voy a dar exposición, le puedo dar una técnica experimental en el que él puede escuchar las pláticas en las fiestas y ver que la gente es de veras tan inteligente y tan brillante, o que le puedo decir, no importa qué, vas a tener que hablar, y le puedo enseñar algunos secretos de comunicación efectiva que en realidad sabemos que si empezás a contar de ti mismo a nadie le importa tanto, pero si con mucha curiosidad le escuchas a alguien y le das retroalimentación y admiras las cosas que hace, honestamente, entonces la gente sí se conecta contigo mucho más fuerte, pero eso ya es métodos. Pero esa es la manera que trabajamos el pensamiento negativo. Entonces, otra vez voy al chat a ver si hay otra pregunta. ¿Qué recomienda? Es decir, solo se puede lograr si el paciente lo pide y quiere. Enrique dice, entonces nada más si un paciente llega y no pide ayuda, nosotros en Team CBT no sabemos cómo trabajar con él, y si a alguien le doy empatía, 3, 4 sesiones, y le ayudo a entender si en realidad él quiere mi ayuda o nada más mi escucha empática. Pero si un papá o mamá me traen al hijo para que lo arregle, yo tengo que checar con el hijo si él necesita mi ayuda. Pero si él está muy contento con sus berrinches y enojo y uso de drogas y es nada más por papá,
o mamá, yo no sé cómo ayudarle. Yo le puedo decir, mira, Juan, veo que hay ganancias en lo que haces porque luchar y berrinches te hacen sentir muy poderoso y lo haces porque tenés una gran sensación de justicia. Y estás aquí en mi oficina seguramente enojado, ¿quién es este pelón que te está tratando de ayudar? Y en realidad no te quiero ayudar si no necesitas ayuda. Yo estaría muy enojado, yo siento, sí, estar sentado en tu lugar y forzar a hablar con alguien con un acento raro y pelón sobre mis temas. Pero no sé, me imagino de que si estás aquí y escuché que estuviste en otras terapias, es una flojera que cada vez tenés que llegar a un terapeuta por algo que pasa en el colegio. Y sé que también en algunas cosas tenés buenas calificaciones y sí te importa llegar a la universidad y parece que te van a sacar de la prepa, pero también entiendo que todos tus comportamientos tienen muchos beneficios y si te querés quedar con eso, no te puedo ayudar, pero quizás quieres llenar este formato y decirme cómo te sentís ahora, etcétera, etcétera. Entonces lo llenan y lo leo, veo que estás muy ansioso, enojado, etcétera, 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 etcétera. Y muchas veces en ese momento cuando empiezo a dar empatía muy fina, es el momento que dice, sí, ¿sabes qué? Quiero ayuda en esto, porque no se lo forzo, escucho hasta que ofrezco la invitación y puedes decirme, no quiero ayuda en esto. Y en ese momento aprendemos algo muy budista en Team CBT, de sentarnos con manos abiertas y decir, hay otra cosa que quisieras ayuda. Y si no, está bien. Y por eso tenemos tantos pacientes, porque nunca forzamos ayuda y la gente, pero sí encontramos en la ambivalencia cómo trabajar con la resistencia para ofrecer ayuda en donde se necesita. Nuestras terapias a veces son 2 encuentros, a veces son 3 meses, a veces son 1 año, y entonces la gente, pero un momento, ¿qué va a pasar con quién me va a pagar mi sueldo de terapeuta? Pues vas a tener muchos más pacientes, porque los resultados en los casos de la gente que se movió de otros estilos de terapia y incorporó Team también, los resultados fueron bastante dramáticos. Y yo, hasta que me vuelva a Israel, quiero dejar más gente preparada en Latinoamérica porque ayudó a mucha gente en Israel este sistema, ayudó en Estados Unidos y Canadá. Y no hay ninguna razón de que no ayude en otros lugares, como otras herramientas que otra gente conoce, pero yo quiero hablar aquí de Team CBT. Voy a checar en el chat si hay más comentarios. Enrique estaba con su comentario. Estaba acá Estefanía, Miriam, Lucy, Verónica, Enrique, Ernesto. Muchas gracias, estamos interesados en la capacitación. ¿Cómo es el proceso? El modelo que ahora estamos en la Universidad Hebraica haciendo es el modelo que incorpora el trabajo en el nivel 1, 2 y 3. El nivel 1 es una exposición básica a Team CBT que se puede dar en un workshop de 14 horas concentrado, se puede dar en muchas clases. Y eso es una exposición que más o menos entendés las herramientas y cómo usar el modelo. Y recibís una certificación de que recibiste entrenamiento básico. El nivel 2 es el nivel más avanzado, que ya reportas 3 casos de pacientes, que nos interesa ver los números que reportas. Nos interesa que leas todo el libro de 1000 y algo páginas que tradujimos del Dr. David Burns para terapeutas. Nos interesa que estés en todos los workshops y hagas los deberes. Es muy importante hacer los deberes del entrenamiento y que practiques. Yo hago mucho terapia en clase para que la gente vea el modelo, para que no digan, mostrámelo, ok, se lo muestro, y la gente misma trabaja con los partners cada vez con otra persona para ver cómo las herramientas. Y también tratamos de usar las herramientas de nuestra vida diaria y empezamos a reportar cómo usamos en los casos de pacientes. Al final de los 32 encuentros de 3 horas y después de 4 encuentros 1 a 1 conmigo o uno de mis entrenadores autorizados de nivel 3, checamos si la persona está preparada para dar un examen clínico
y 2 entrenadores de mi nivel 4 o 4 y 5, que es el nivel de máster de TeamCBT, te hacen un examen de 1 hora en el cual 1 hora das terapia y después hay media hora más de discusión sobre lo que pasó, en el cual quieren ver en vivo cómo usas las técnicas TEAM con un paciente real. Una de las psicólogas o psiquiatras hace simulación de este paciente. Eso es en el nivel 3, que es el nivel clínico más alto. Después del nivel 3, alguna gente va a querer ser entrenador. Eso es un proceso también largo en el cual queremos ver cómo das consultoría a otra persona. Queremos ver cómo enseñas TeamCBT, qué claro lo tenés. Hay muchos factores en nivel 4, pero eso ya es otra cosa. Y sí, yo tengo una gran esperanza que tengamos muchos de nivel 3 y 4 y también 2, es un nivel avanzado de TeamCBT en Latinoamérica. Otro modelo que estamos buscando es el modelo de entrenamiento parte en línea, parte presencial hibrídico. Tenemos un grupo de Jalapa que buscó entrenamiento. Vamos a ir ahí, dar 2 días de workshop muy concentrado, seguir en línea, después otro workshop. Eso se hace mucho en Estados Unidos. El beneficio de hacerlo con nosotros es que es mucho más barato y es en español. Tuvieron consideración en Feeling Good cuando negocié con ellos que en estos países alguna de la gente no tiene los recursos para pagar lo que se puede pagar en Estados Unidos. Voy a entrar otra vez al chat. A ver. Enrique dice, gracias por tomar en cuenta las preguntas. A ver, ¿qué hora estamos? Tenemos unos minutos más. Si hay cualquier duda o pregunta, voy a estar muy contento de darlas de todos los ejemplos, o si alguien quiere un ejemplo, ¿qué haces en TeamCBT con este entorno o cualquier otra cosa? ¿Cómo se complementa este método con otros enfoques terapéuticos? Pregunta Silvia. Otra vez repito lo que pregunta. ¿Cómo se complementa este método con otros enfoques terapéuticos? Supongamos que el terapeuta viene de una formación clínica gestalt o existencial. ¿Podría abordarse esto como un método? Excelente. Pues, si alguien, estas técnicas existencialistas, gestalt, humanísticas, narrativas, psicodinámicos, psicoanalíticos, mindfulness, todas estas cosas, y en TeamCBT muchos incorporamos mindfulness, muchos incorporan EFT, muchos incorporan el Gottman System para trabajar con parejas. Cuando te formas en TeamCBT, nuestra expectativa es que aprendas a usar los cuestionarios antes y después, que eso ya empezar a medir tu empatía y ver que no, como todos los terapeutas tenemos este narcisista, que somos tan cálidos y entendemos todo, y de repente vemos que tenemos áreas ciegas y siempre preguntamos de una manera no defensiva. Vi que acá escribiste que la calidad de ayuda, escribiste, fue buena, muy cierto, sí, pero no, sí, escribiste cierto, pero no muy cierto. Y me pone curioso, ¿qué es lo que sentiste en la sesión que faltaba para mejorar en eso? ¿O qué es lo que estaba pasando para que yo pueda mejorar? Y esa plática es muy, muy importante. Pero digamos que venís de una escuela de mindfulness, de gestalt, de existencial, pues esos son métodos. Y en Gestalt y en existencialismo sabemos dar empatía y agregas el testing. Puede ser que no sabes hacer el agenda setting de la manera que nosotros hacemos, esa agenda que es un poco parecida a la entrevista motivacional de Rolnick y Milner, en el cual el paciente actualmente te pide ayuda. Y si cuando das ayuda querés usar el sistema Gestalt de cambiar sillas o cosas así, pues los métodos son sin fin. Nosotros pensamos de la gran tragedia de gente es de que estudian 2 o 3 técnicas, digamos de Gestalt o existencial o narrativa, y tratan esas 2 o 3 técnicas con todo el mundo,
Y hay gente que ese método no le jala, no ayuda. Y si usarías una de las técnicas socráticas o cognitivas o de exposición, te ayudarían más. Entonces, si alguien viene de Gestalt existencial, tiene que ver mucho con la técnica que usas y se puede incorporar. Creo que cuando alguien aprenda TEAM, conviene aprender, dejar el ego afuera y aprenderlo puro, y después es muy fácil incorporar. Hay algunos pacientes que quieren con el psicodinámico o más psicoanalista o lacaniano quedar en alguna profundidad de entender la emoción escondida, que de hecho es una de nuestras técnicas. Pero si usas el encuadre de TEAM con el T de testing, E de mucha empatía, A, agenda setting, eso que hay muchos métodos diferentes, a nosotros nos gusta mucho porque siempre queremos aprender nuevas formas. Y tenemos gente que llega de sistémicos, psicodinámicos, psicoanalíticos, sí, muchas capacitaciones diferentes. A veces recibimos psicopedagogos o gente que tiene formación no psicológica. Ellos tienen una desventaja que no tienen mucha experiencia clínica, pero tienen la ventaja que vienen very open-minded y no tenemos que reprogramar algunas de sus ideas. Ahora estoy esperando a ver si alguien tiene otra pregunta. Me encantaría que usemos estos últimos minutos para ajustar la información que estoy dando. Estoy checando el chat y veo que no hay más preguntas. Voy a esperar 1 o 2 minutos más a ver si alguien quiere saber más cómo se aplica con un entorno específico o cualquier otra pregunta relacionada. Porque sería un placer para mí si alguien tiene alguna duda, compartir y ver cómo puedo ayudarles a entender más este sistema. Ustedes pueden buscar el website mío de Yehuda Bar Shalom, en el cual hay algunas cosas escritas en español. Recomiendo mucho el libro, antes de que David era el pionero de terapia cognitiva conductual con Beck y Ellis, él escribió el libro Sentirse Bien. Es muy recomendado como un libro de autoayuda que te ayuda mucho a combatir creencias contraproductivas y nuestras. En TEAM hacemos trabajo con nosotros mismos porque como seres humanos tenemos los mismos problemas. Y es un libro que ayuda mucho a entender la terapia cognitiva conductual. Pueden buscar también el website del Feeling Good Institute. Nuestra capacitación, otra vez, es del Feeling Good Institute en California, en el cual nosotros también estamos registrados, que ahí explican más. Y buscar los que tienen buen command of the English language, que pueden entender inglés bien, el website de David Burns. David Burns Feeling Good también, y ahí hay mucho material. Él tiene un podcast semanal con la doctora Rhonda Barofsky, que nos visitó acá en México, en el cual él habla mucho de Team CBT. Entonces, si alguien puede entrar a ese podcast, es increíble. Ernesto, ¿cuál es la utilidad y aplicación en contextos escolares con nuestros alumnos que evidentemente no son nuestros pacientes? Gracias. Excelente pregunta. Nosotros en Team CBT, las herramientas si soy docente y quiero crear motivación para el cambio con el alumno, entonces toda la agenda paradójica ayuda mucho. Juan, mira, sé que es horrible lo que pasó con tu papá y estoy tan triste. Y puedo entender de que te es muy difícil
te es muy difícil manejar tu enojo. Y tú sabes, yo quiero que termines la prepa y vayas a la universidad como querías, pero también veo que te es muy difícil manejar y debes ser... Y empezar a negociar con él si quiere cambiar el comportamiento o que entiende que puede ser que parte del precio de seguir con estos comportamientos, aunque tenemos mucha empatía a lo que le pasó en la familia, no nos va a dejar mantenerlo en el entorno del colegio. Y creo que los 5 secretos de la comunicación efectiva son una herramienta de posicionarte como líder o como maestro de una manera muy asertiva, pero no agresiva en tu comportamiento con los alumnos. Entonces sí, los docentes pueden aprender mucho. Y si alguien quiere hacer la transición de ser docente a ser terapeuta, coach, estilo team, pues en algunos casos aceptamos gente así, pero también investigamos cuáles son las limitaciones de lo que podés y no poder hacer. De hecho, eso es lo que David Clark hizo en Inglaterra para darle ayuda a millones de personas. Él capacitó enfermeras, policías en terapia cognitiva conductual o maestros de baja intensidad, que ayudó a 85% de los casos, que es siempre la depresión y ansiedad básica. Pero entornos más difíciles, con peligro de hacer daño a otra persona, suicidio, adicciones, TOC, hay entornos que tiene que saber alguien que entra a team que le va a ser más difícil, va a necesitar más especialidad para dar ese tratamiento. Isabel Navarro pregunta, ¿el agenda setting se establece y se trabaja únicamente en las primeras sesiones o se establece en cada sesión? Qué excelente pregunta. Puede establecerse después de unas sesiones, trabajar algo, y puede ser cíclico, que cada sesión esto se repite, y puede en una sesión repetirse 4 veces. Creo la agenda y querés trabajar en esto, de repente empieza a hablar de otra cosa. Doy empatía, empatía, empatía. Pausa. Entonces está también este nuevo tema. Quisieras, este nuevo tema está esto, esto y eso. Y empieza a hablar de otra cosa. Y entonces, y puedo decirle al final, ¿sabes qué? Hoy vi que hay muchas cosas que te preocupan y traté de invitarte, pero parece que necesitabas este espacio de escucha y admiro cómo te estás manejando con tantos retos en tu vida y debe ser tan difícil. Y me puse muy triste cuando escuché lo que pasó esto. ¿Quisieras en casa quizás anotar todos los temas y que discutamos en prioridades la próxima? Hay muchas maneras de manejarlo. Entonces, claro que al principio somos más cuidadosos hasta que llegamos to the core problem, pero después pueden cambiar. Y puede a veces ser en la misma sesión y a veces puede ser en una serie de sesiones. Excelente pregunta. Creo que nos quedó tiempo para una pregunta más. De Francisco, la pregunta es, saludos Yuda, ¿de qué manera se puede trabajar con públicos específicos? Es decir, personas privadas de la libertad e igualmente con personas en proceso de recuperación de adicciones. Yo nací en Argentina, en México tengo que decir, nadie es perfecto, y me fui a Israel a los 10 años, por eso mi español no tan perfeccionado. Entonces no sé si personas privadas de la libertad es gente encarcelada, no sé. O igualmente con personas en proceso de recuperación de adicciones. Pues si alguien lo llego a trabajar adentro de una cárcel, perdón si no entendí, si es eso, quiero ver si esa persona cuando salga en 6 años quiere una vida mejor quizás, y quiere salir de su enojo crónico, y si pide ayuda le puedo ayudar. Si alguien está en el proceso de recuperación de adicciones, tenemos herramientas muy poderosísimas a combatir esos pensamientos del craving clásicos. Usamos técnicas como el abogado del diablo y usamos las técnicas del control del estímulo.
Hay muchas, y perdón, si quieres después, Francisco, mándame un correo electrónico y te doy más información sobre eso. Tenemos en agosto un experto internacional, Daniel Minty, que va a hablar de TeamCBT y adicciones. En agosto, fíjate, va a haber una publicación en la Eureka y te vamos a mandar si querés. Y Miriam dice, en algunos casos en niños pequeños de nivel infantil es difícil comunicarse con ellos por lo mismo que están viviendo. ¿Cómo enfocar para ellos? El testing tiene que ser diferente. Y hablar en un idioma como con ellos y usando dibujitos, otra vez las ventajas y desventajas de un comportamiento. Y ellos son muy abiertos a terapia conductiva, conductual directos, tienen motivación muy fuerte muchas veces, aprenden psychoeducation muy rápido, les enseñamos a identificar sus emociones y usamos metáforas. ¿Qué te dice el diablito? Y cómo hablar con el diablito para no escucharle, y más al angelito, y toda clase de externalización de voces, que es una técnica muy poderosa con niños, arte, pero con los mismos principios de TeamCBT. Pues nos fue el tiempo. Por favor, escribirnos, estar en contacto con nosotros. Si necesitan algo más de nosotros, creo que no llegó otra pregunta. Creo que nos comprometimos a terminar a tiempo. Y parece, sí, Enrique, gracias a ti también por ser el público de hoy. Entonces, gracias, Batia. Un placer escucharte de nuevo. Batia es estudiante de TeamCBT. Estoy feliz de que los estudiantes, aunque esto lo escucharon muchas veces, lo escuchan otra vez y siempre ayuda a encuadrar más el modelo. Entonces, está mi correo electrónico, está la universidad. Estefanía, hola, muchas gracias también. Y a Isabel. Entonces, muchas gracias a todos y espero verlos en la universidad y platicar más de este sistema que me apasiona mucho porque me ha ayudado a ayudarle a mucha gente y espero que quizás algunos de ustedes elijan como un modelo de tratamiento preferido. Les agradezco mucho. Hasta luego.